Vea su reloj y dígalo conmigo. Sincronicemos el reloj porque el tiempo cambió. Uziel, no tengo reloj, ni aquí ni en la casa, no tengo. Póngase la mano en el corazón. Póngase la mano en el corazón, dígalo conmigo una vez más. Sincronicemos reloj porque el tiempo cambió. Una vez más, sincronicemos reloj porque el tiempo cambió. Puede tomar su lugar. Ninguna reunión donde están 2 o 3 congregados en su nombre es inocente. Lo voy a repetir. Ninguna reunión donde están 2 o 3 congregados en su nombre es inocente. Ningún encuentro donde hay 2 o 3 personas espirituales hablando, conversando, es inocente. Porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, hay un fluir constante de vida. De manera que debemos siempre vivir con esa expectativa. ¿Qué vida del Espíritu se va a fluir? Se va a manifestar en esta reunión. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es un encuentro espiritual. Que es un encuentro donde están los espirituales. Que es un encuentro donde están aquellos que tienen conciencia de que están reunidos en un nombre, en su nombre. ¿Y de qué es el tiempo, Uziel? ¿Qué tiempo es? Amados, es el tiempo de terminar de una vez y por todas, de sincronizar reloj, porque el tiempo cambió. Y hay que aprender a discernir cuando el tiempo cambia. Amada iglesia, toda nación es conducida por una hora. Las naciones de la tierra son conducidas por una hora. Y con ello, por supuesto, los ciudadanos que viven en esa nación. Venezuela tiene una hora. Pero hay países donde la hora es diferente a la nuestra. La hora no coincide. Por ejemplo, en Colombia es una hora menos que aquí. ¿Sí? Entonces, esa hora que de alguna manera rige una nación, es la que permite que los ciudadanos se conduzcan con cierta puntualidad. Imaginemos por un momento el desorden que sería que en una nación cada ciudadano tenga su propia hora. Imagínate que para el próximo domingo usted sincronice o usted ponga en su reloj las 9:30 de la mañana, pero a diferentes horas del día. Algunos, imagínense, ponen su reloj 9:30 de la mañana, pero que realmente sean las 12. Para otros serían las 3:30 y así sucesivamente. La pregunta es, ¿será que llegaríamos todos a las 9:30 de la mañana? Sería imposible. Sería un caos. ¿Por qué? Porque no hay una sincronización en el tiempo. No hay una sincronización del tiempo. Imagínense ustedes si manejando la misma hora se dice nos vemos a las 9 y la gente no llega a las 9. ¿Le ha pasado que usted le dijo a alguien
nos vemos en tal sitio a tal hora y llegó 30 minutos después. ¿A quién le ha pasado? Entonces uno se pregunta, ya va, pero ¿y qué fue lo que dije? ¿A qué hora acordamos? Amados, la importancia de la sincronización. Diga conmigo, sincronización. Observa tú que hablando tecnológicamente, cuando compras un nuevo teléfono, gracias a que hay lo que se llama la sincronización de tus archivos con la nube, en pocos pasos tú puedes sincronizar tu nuevo teléfono con los archivos que ya tienes en la nube. La idea es que sea más sencillo, sea más práctico. Enciendes tu teléfono, lo inicias, colocas allí tu correo, tu asunto, y si tienes buen wifi, en cuestiones de minutos, el teléfono estará sincronizado. Aquello que está en la nube con tu dispositivo físico allí en tu mano. La importancia de la sincronización. ¿Y qué es lo que hace esa sincronización en la nube? Bueno, que no te pierdas de nada, que puedas tener en tu dispositivo todas tus fotos, tus audios, tus imágenes, tus números de contacto. Para eso es la sincronización. Y yo no sé si a usted le ha tocado ver de pronto un video, una película, pero qué importante es en el mundo audiovisual la sincronización de la imagen con el audio. Qué desagradable sería ver una película que la boca va por un lado, pero el sonido va por otro. ¿Sabe cómo se llama eso? Está desfasado. Está desfasada las imágenes con el audio. Y es muy desagradable ver una película así. ¿Qué? Y entonces estaba diciendo, o sea, es muy desagradable. No agrada ver una imagen así. No da gusto ver una película así. No es placentero ver un video así. ¿Por qué? Porque no hay una sincronización del audio con las imágenes. Mis amados, en ese sentido, el reino tiene un tiempo. El reino tiene un tiempo al cual nosotros necesitamos sincronizarnos desde el corazón. El reino tiene un tiempo que nosotros tenemos que aprender a ver ese tiempo. El reino tiene un reloj que no es el reloj nuestro. Tiene una hora que no es la hora de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestras naciones. Y ese es el gran desafío. El desafío es ser una generación sincronizada. Porque hay dos tipos de personas. Aquellos que están sincronizados con los asuntos eternos versus los que viven desincronizados. Los que viven desfasados. ¿Y cuál es el enorme desafío que tiene la iglesia de esta generación? Vivir sincronizada con el sonido de su voz. Que lo que su voz está diciendo es lo que el cuerpo debe estar haciendo. Una iglesia sincronizada, una iglesia que va en el mismo tiempo, una iglesia que da el paso en el momento del Espíritu. El reino tiene un tiempo que usted y yo necesitamos conocer. En este sentido, hoy vuelvo a hacer la pregunta que hice hace un tiempo atrás. ¿Qué hora es en Ciudad de Dios? ¿Qué hora es en tu vida? ¿Qué hora es en tu familia?
¿Qué hora está marcando tu corazón? Y la única forma que mi corazón esté marcando la hora correcta es que esté sincronizado con la nube. Porque solo el que está sincronizado con la nube es el que conocerá el tiempo, es el que conocerá los tiempos. Pero el que no tiene un reloj sincronizado al reloj y a la hora del reino va a vivir desordenado. Amados, ¿qué es sincronizar? Sincronizar es hacer que los elementos coincidan en el tiempo. Sincronizar es hacer que dos fenómenos o acciones coincidan en el tiempo. Eso es sincronizar. Pero ¿qué es desincronizar? Es todo lo contrario. Los elementos no coinciden. ¿Qué es desincronizar? Es cuando cada elemento está desordenado y ocupa un lugar. O sea, no hay una sincronía, no hay una sincronización. Yo quiero que veamos una escena donde yo puedo ver que hay dos relojes distintos. Hay dos relojes distintos. Hay dos tiempos diferentes. Y vamos por el Espíritu. ¿Será que puedes hacer esto conmigo? Vamos a capturar el tiempo del Espíritu. Insisto, en esta escena que quiero mostrarte, hay dos relojes. Hay dos tiempos. Mateo capítulo 9, del versículo 14 al 15, está la famosa escena donde a Jesús se le pregunta sobre el ayuno. Mira cómo dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Las otras versiones dicen de Juan y de los fariseos. ¿Quiénes vinieron? Los discípulos de Juan, dice la 60, pero otras traducciones dicen y los discípulos de los fariseos. Es decir, tenemos por aquí discípulos de Juan y discípulos de los fariseos. Y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y tus discípulos no ayunan. Veamos la pregunta: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Quiero que por favor hagamos énfasis en la pregunta y en la respuesta. Vinieron a Jesús. Llegó un momento, amado, que ellos no aguantaron y fueron personalmente a preguntarle a Jesús: ¿por qué si nosotros ayunamos y los discípulos de los fariseos ayunan? Y es que ayunamos mucho, Rabí. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros? Entonces, aquí la gran pregunta es esa: ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunaban?
Y no se registra en los evangelios sinópticos, no se registra que en algún momento los discípulos hayan ayunado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús permite que sus discípulos no ayunen? Si se supone que el ayuno en algunos contextos cristianos es muy importante, es una doctrina. De hecho, usted decir que no se ayuna es incumplir una doctrina. Pregunto, ¿por qué Jesús no permite que sus discípulos ayunaran? ¿Por qué los discípulos de Jesús no ayunan? ¿Por qué no están ayunando? Señores, la respuesta es sencilla. Los discípulos de Jesús no ayunaban porque eso era lo que no estaba en el tiempo. Permítame decirlo mejor. La razón por la cual los discípulos de Jesús no ayunan es porque el ayuno no estaba en su tiempo. El ayuno no estaba en el reloj de ellos. Ellos llevan un reloj diferente. Ellos están observando un reloj diferente. En otras palabras, ellos están siendo gobernados por un tiempo diferente. No estaban ayunando porque eso no estaba en el tiempo. En el tiempo que ellos están viendo. Número 1. Número 2. Si los discípulos de Jesús no ayunaban, era porque Jesús tampoco ayunaba. Porque un discípulo hace lo que hace su maestro. Si los discípulos no ayunaban, era porque ellos no veían a su maestro ayunar. Uziel, pero dice la Escritura que el Señor fue llevado al desierto y ayunó. Sí, Él ayunó antes de tener discípulos. Él ayunó antes de iniciar el ministerio. Cuando Él ayuna, Él no ha iniciado el ministerio. Él comienza el ministerio después que fue llevado al desierto. Pero en el desarrollo de su ministerio no hay razón, motivo alguno para ayunar. Ahora la respuesta no es mía. Ni la pregunta ni la respuesta es mía. El Señor responde y le dice: ¿acaso pueden estar en luto entre tanto el esposo está con ellos? ¿Quién puede ayunar en una fiesta de boda? Es lo que le está diciendo el Señor. ¿Quién ayuna? ¿Quién se ve en ayuno a una fiesta? Séame honesto. Levánteme la mano. Levánteme la mano a quien lo invitan a una boda y se va en ayuno. ¿Quién se va a unos 15 años en ayuno? ¿Quién se va a un baby shower en ayuno? ¿Quién se va a cualquier compartir en un ayuno? ¿Quién? Nadie. Nadie. El que se vaya a una fiesta en ayuno es porque no vio la hora. Es porque no tuvo discernimiento del tiempo. Solo alguien que no tenga discernimiento del tiempo se va a una fiesta en ayuno. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Les está diciendo, pero ¿quién ayuna en una fiesta? La razón por la cual mis discípulos no ayunan es porque el ayuno no está en su hora. Es porque en una fiesta nadie ayuna. Diga conmigo: tiempo de fiesta.
en la antigüedad, que algunos hoy quieren ser más bíblicos que Jesús, si alguien quiere ser tan bíblico, entonces el ayuno debería practicarlo como dice la Escritura. Pero en la antigüedad, las razones del ayuno eran por aflicción, por una muerte de un familiar o un amigo, o por una tragedia nacional. Ese era el motivo del ayuno. Las personas ayunaban cuando había una aflicción, una gran afrenta, una causa de pecado, una muerte o una tragedia. Y como señal de su aflicción, rasgaban sus vestiduras y se echaban ceniza en la cabeza. Yo no he visto a nadie hoy que ayuna así. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Le están diciendo los discípulos de Juan al Señor. ¿Por qué nosotros ayunamos muchas veces? ¿Por qué nosotros con frecuencia andamos con las vestiduras rasgadas y con carbón, ceniza en la cabeza? Pero tus discípulos no. Porque no era tiempo de aflicción. Era tiempo de fiesta. ¿Qué hora es en tu reloj? Tiempo de fiesta. Tiempo de fiesta. Mis amados pastores, ¿qué hora es en tu corazón? ¿Qué hora estás viendo? Porque quien está conectado a la hora correcta no tiene tiempo para el luto. Quien está viendo el reloj correcto no tiene tiempo para la aflicción, no hay tiempo para rasgarse las vestiduras, ni para echarse ceniza en la cabeza. Quien está con el esposo sabe que solo hay tiempo para la fiesta. Levanta tu mano por favor conmigo y dile a la tristeza, se te acabó el tiempo. Díselo, se te acabó el tiempo. Dile al llorar, al dolor, dile, se te acabó el tiempo. Dile a esa cara de aflicción, dile, se te acabó el tiempo porque se me ha revelado un tiempo superior. Dilo, se me ha revelado un tiempo mayor y ese tiempo es que el esposo está conmigo. ¿Y por qué en esa iglesia no se ayuna? ¿Y por qué esos hermanos no buscan de Cristo? ¿Y por qué? Pero es que ¿quién puede estar de luto si el esposo está presente? Lo voy a repetir y usted lo puede investigar. El motivo del ayuno para el tiempo era por muerte, era por aflicción, era por un pecado, era por una gran afrenta. Por eso ese era el motivo del ayuno. Y lo que Jesús les está diciendo es que mis discípulos no tienen motivo para ayunar. No hay motivo para que ellos se rasguen las vestiduras. No hay motivo para que se echen ceniza en la cabeza. No hay motivo para que mantengan su cabeza agachada. No hay motivo para que vivan como el avestruz con la cabeza bajo tierra. No hay ningún motivo. ¿Sabes cuál es el tiempo? Es el tiempo de la boda. Es una fiesta. Y en mi fiesta no hay tiempo para ayunar. La gran pregunta es, ¿por qué Jesús no llevó a sus discípulos a que hicieran lo que hacían los otros discípulos? ¿Por qué Jesús, como el maestro de ellos, no llevó, no indujo, no guió a sus discípulos a que vivieran y practicaran lo que practicaban los discípulos de Juan? Que él sabía el tiempo. No es tiempo de luto, no es tiempo de congoja, no es tiempo de tristeza. Es el tiempo de la fiesta. Por eso no lo hizo. ¿En dónde estaba la diferencia de los discípulos de Juan, de los fariseos y los discípulos de Jesús?
La diferencia estaba en el maestro que los enseñaba. Los discípulos de Juan hacían lo que Juan les enseñó. Los discípulos de los fariseos hacían lo que los fariseos les enseñaron. Pero los discípulos de Jesús hacían lo que Jesús les enseñó. La diferencia está en la escuela. La diferencia está en el maestro. La diferencia está en el reloj. Y el reloj de los discípulos era el Señor. ¿Quién es tu maestro? Es una buena pregunta. ¿Quién es mi maestro? Porque de este lado están los discípulos del Señor experimentando una libertad. Los discípulos de Jesús eran tan libres que ellos hacían cosas el día de reposo que ningún otro discípulo hacía. Estaban disfrutando una libertad. Estaban experimentando una libertad. La pregunta es ¿por qué? Porque la diferencia estaba en la escuela. La diferencia estaba en el maestro. La diferencia estaba en quién era el que los enseñaba. Y en la escuela de Jesús no había tiempo para la aflicción. En la escuela de Jesús, amados, Jesús ni siquiera en Getsemaní se rasgó las vestiduras. Lo normal era que Jesús se rasgara las vestiduras y se echara ceniza sobre su cabeza, porque lo que le venía era muerte. Pero Jesús no lo hizo. Y por cuanto Él como maestro nunca replicó esa conducta, sus discípulos tampoco. Los discípulos de Jesús vivían en un gozo, vivían en una libertad, vivían en un festejo constante, amados. Pero los otros discípulos siempre, dice, ayunaban. Y el ayuno ahí representa es luto, aflicción, tristeza, congoja. Si aquí hay alguien que ha tenido una vida de tristeza, de aflicción y de congoja, tiene que preguntarse, ¿quién es el maestro? Porque ahí viene Adán y el Señor le pregunta, ¿quién te enseñó? Ahí venía un hombre en ayuno, en muerte, en luto. ¿La diferencia está dónde? En el maestro. ¿La diferencia está dónde? En la escuela. ¿La diferencia está dónde? En el reloj. Fíjese que podemos estar en el mismo espacio con relojes diferentes. Entonces aquí estamos observando a un grupo de discípulos sincronizados, pero también estamos observando a otro grupo de discípulos que no estaban sincronizados. Amados, cuando estamos sincronizados al reloj del Espíritu, siempre estarás en la hora y en el lugar correcto. Cuando tu corazón está sincronizado al reloj de Dios, siempre estarás en la hora y en el lugar correcto. Los únicos discípulos que estaban en la hora y en el lugar correcto eran los discípulos de Jesús. La pregunta es, ¿dónde estaban los otros discípulos? ¿En dónde estaban? Bueno, en el estado del dolor, en el estado del luto,
en el estado de la congoja, de la tristeza, del ayuno. Allí ese era su lugar. ¿Y en qué hora estaban? En una hora muy distinta a la hora que ya había llegado, porque la hora había llegado y ellos no se habían dado cuenta. Por eso les digo, sincronicemos reloj, porque la hora cambió. Sí, Señor. Levanta tu mano, por favor. Padre, sincroniza nuestro corazón para poder estar en la hora y en el lugar correcto. Los discípulos de Jesús, insisto, estaban en la hora y en el lugar correcto. ¿Tú sabes en qué lugar estaban los discípulos de Jesús? En la boda. En la fiesta. Si un cristiano ha tenido toda una vida amargado, debe revisar qué hora ha estado viendo. Porque es imposible que un corazón que tenga a Cristo esté en ayuno. Sí, Señor. Sí, Señor. Dáselo fuerte al Rey. Mis amados, un reloj desincronizado va a producir creencias desincronizadas, acciones desincronizadas, hábitos desincronizados, pero un reloj que está sincronizado con el reloj del Espíritu va a estar en la hora y en el lugar correcto. Esa es mi oración para que nuestras vidas, para que esta casa siempre esté puntual en la hora y en el lugar correcto, en la hora y en el lugar correcto, en la hora y en el lugar del Espíritu, no en la hora y en el lugar de las opiniones de otros discípulos. No es la opinión de los discípulos de Juan, no es la opinión de los discípulos de los fariseos, no es la opinión de ellos reprochando, interpelando, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no se hace aquello? Es que no están viendo la hora. No están viendo la hora y no están viendo el motivo, porque cada fiesta tiene un motivo. No hay fiesta sin un motivo. Esta fiesta tiene un motivo. Si hay fiesta es porque el motivo está presente. Mientras el esposo está, hay fiesta. Dígalo conmigo, mientras el esposo está, hay fiesta. Uciel, ¿y cuál es el riesgo o el peligro de no ver la hora, de no ver el tiempo? Si alguien no ve la hora y no ve el tiempo, el riesgo que corre es que va a estar haciendo lo que no se tiene que hacer. Los discípulos de Juan estaban haciendo lo que no se tenía que hacer. Los fariseos estaban haciendo lo que no tenían que hacer. ¿Por qué? Porque no estaban viendo el reloj. Pero los que sí estaban haciendo lo que se tenía que hacer eran los discípulos de Jesús. ¿Qué pasa si no estoy sincronizado? Voy a perder el tiempo haciendo lo que no se tiene que hacer. Y entonces cuando hacemos lo que no se tiene que hacer y Dios no responde de acuerdo a lo que yo creo que Él debe responder, comienzo a pelear con Dios. Señor, y yo te busco. Señor, y yo ayuno. Y hasta que no me hables no entrego el ayuno. Si el tiempo es de boda, se va a morir. Si el tiempo es de fiesta, de alegría y de celebración, se va a morir ayunando porque Dios no está en ese tiempo. ¿Perdieron el tiempo los fariseos ayunando? Sí. ¿Perdieron el tiempo los discípulos de Juan ayunando? Sí. Sí lo perdieron.
Porque ese no era el tiempo que marcaba el reloj de Jesús. Amados, ¿qué debieron hacer esos discípulos? Al escuchar esto, debieron sincronizar su reloj. Muchachos, ¿qué estamos haciendo? Por la ciudad desnudos, semidesnudos, rasgados y con la cabeza llena de cenizas, y esto es en una fiesta. ¿Qué estamos haciendo? Debieron sincronizar el reloj. Porque Jesús les estaba marcando el tiempo. ¿Cómo pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Nadie ayuna en un tiempo de fiesta. Si los discípulos no ayunaban, Jesús tampoco. Usted nunca va a ver que un anfitrión lo invite a una fiesta y que él esté en ayuno. Yo lo voy a invitar a una fiesta y yo voy a andar en ayuno. Menos. Que me inviten allí a un compartir full ceviche, yo voy a llegar en ayuno. Señores, si alguien está viviendo un tiempo prolongado de tristeza, es porque ha estado ayunando a Cristo. Puede saberse todos los versículos que usted quiera, puede ser una concordancia ambulante, puede ser una concordancia viviente, usted puede orar más que Gigi Ávila, que según oraba 8 horas diarias, pero si usted ha tenido una intensa y larga temporada de sufrimiento, de aflicción y de congojas, porque quien come a Cristo no está de luto, está de fiesta. ¿Cuántos están de fiesta hoy? ¿Cuántos están de fiesta hoy? Que se te note esa fiesta. Por lo tanto, hoy por el Espíritu te digo, sincronízate con el tiempo de fiesta. Sincroniza tu alma, tu mente, tus pensamientos, tus emociones, sincronízalos al tiempo de fiesta. Si el reloj está marcando fiesta, es porque la tristeza se acabó. Se le acabó la hora al lloro. Se le acabó la hora a la congoja. Se le acabó la hora a la tristeza. Y yo no estoy diciendo que no van a venir momentos donde las lágrimas se te van a salir. Eso es normal. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a sentir dolor, en el mundo van a sentir tristeza. Pero una cosa es tener un momento de tristeza, un momento de llanto, que tener toda una vida en llanto. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que llores por un momento en la vida, a tener toda tu vida llorando por algo. El Señor te dice, ese tiempo se acabó. Y ese tiempo se acabó, no porque lo diga yo, ese tiempo se acabó porque ese luto espiritual por causa de la muerte del primer Adán, Él le puso fin a ese luto espiritual, Él le puso fin a esa congoja espiritual, a esa muerte espiritual, Él le puso fin. Por eso es que Él dice, nadie puede estar de luto si el esposo trajo fiesta. Oh, dilo conmigo, por favor. Si el esposo llegó, llegó la fiesta. Si el esposo llegó, llegó la fiesta. Y ese es el gozo que la mente natural, racional, no entiende. ¿Cómo es posible que alguien que está pasando por una intensa enfermedad, por un proceso fuerte de escasez, todavía se pueda reír?
todavía no tiene café para tomar en su casa, pero trae el café para la ruta. No tiene granos en su casa, pero lo que consigue lo trae para el comedor. Eso solo lo hace un corazón que está en fiesta. ¿Cómo puede que entierres a tu mamá, pero en la tarde está sonriendo? Porque eso solo lo puede hacer aquel que tiene en su corazón al esposo. Una respuesta espiritual ante una pregunta terrenal. Estos otros discípulos le preguntan de manera literal: Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y ellos están refiriéndose a un ayuno en el estómago. Y Jesús les responde con una respuesta espiritual. Con el ayuno en realidad, el verdadero ayuno. Le dijo: mientras el esposo está, no tienen por qué ayunar. El verdadero ayuno no es que usted deje de comer arepas y frijoles. El verdadero ayuno y el más triste es que usted deje de comer a Cristo. Y el Señor mismo le está dando la respuesta. Pero llegará el tiempo en que el esposo le será quitado. Y entonces ayunarán. Pero ese ayuno que iban a hacer no es en el estómago. Él le está dando una respuesta espiritual. Porque se supone que el esposo es el pan de vida. El día que le quites el pan, obvio, van a ayunar. Pero si el pan está allí, dándoles alimento todos los días, mañana, tarde y noche, ¿cómo pretendes tú que ayunen? Si el pan se está impartiendo, si el pan se está ministrando, ¿cómo van a ayunar? Pero él les dice: el día que se ha quitado el esposo, van a ayunar. Y aquí les pregunto: ¿cuántos días duró el ayuno de los discípulos de Jesús? El ayuno de los discípulos de Jesús duró 3 días. Porque al tercer día, el pan se levantó. El pan resucitó. Y ese pan que les fue quitado, ese pan otra vez les fue impartido. Y desde que el día fue impartido ese pan, la fiesta no se ha acabado. La fiesta no se ha acabado. Porque la fiesta es hasta donde dura el pan. Mientras haya pan, habrá fiesta. Y si tú estás de luto, de tristeza, de congoja, es porque no estás en la fiesta del Hijo. Poderoso. Yo sé que predicando no se pide perdón, pero perdón que haya gritado. Y perdón que haya alzado la voz. Según los principios de la oratoria, no se debe gritar. Señores, ¿hasta cuándo dura la fiesta? Mientras haya pan. Y en esta fiesta hay pan y hay vino. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. ¿Cuánto tiempo le duró el ayuno a los discípulos de Jesús? 3 días. Porque el esposo que fue quitado, después el esposo vino a ellos otra vez. Sí, porque nunca falta el que dice: pero allí dice que ayunarán. Cuando el esposo se ha quitado, sí ayunaron. 3 días. No más. Pero después el Señor volvió. Y tenemos tal garantía que el esposo dijo:
En Mateo 28, antes de su ascensión, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, si el esposo está, llegó el esposo, llegó la fiesta. Levanta tu manito conmigo, dilo, una fiesta todos los días. ¿Por qué? Porque él dijo, no lo dice Uziel. Uziel no es nadie. Él dijo, estaré con ustedes todos los días. Así que es una fiesta. ¿Se recuerdan del corito? Yo me gozo el lunes. Yo me gozo el martes. Yo me gozo el miércoles. Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo, pero yo sí sé por qué. Porque el corito dice sin saber por qué. Como que si fuéramos locos. No, yo sí sé por qué. Porque el esposo está presente. Y si el esposo está presente, hay fiesta. ¿Me acompañas de en pie? Levanta la cara y sonríe, porque el esposo está. Pregunto, ¿te ha abandonado el esposo? ¿Te ha abandonado Cristo? ¿Por qué la cara? Levanta la cara, que el esposo está. Amados, una de las razones por la cual los discípulos de Juan y de los fariseos vinieron a Jesús es porque tu felicidad y tu libertad incomoda a otros. ¿Por qué estos discípulos vienen? Porque ellos están incómodos, que ellos sí ayunan, que ellos sí andan afligidos, pero los discípulos de Jesús no. Los tipos eran tan libres que pedían fuego a que cayera, que, o sea, ¿me entiendes? Y yo me siento ¿quién vas a sentar a la derecha? O sea, eran tan libres que la libertad de los discípulos incomodó a estos otros discípulos. Y vienen a preguntarle a Jesús por qué razón. Es porque ellos están incómodos. Estos tipos yo no los veo con cenizas en la cabeza. Yo no los veo afligidos. Comen más. Se la pasan es comiendo. Nosotros andamos en ayuno. Y estos tienen una comedera. Yo no me imagino cómo eran los banquetes con el Señor. Imagínate 12 hombres y 13 con el Señor. Imagínate pescado frito a la orilla de la playa. Esos 13 tipos allí, más el conglomerado de gente que los rodeaba. Amados, mire. Es muy probable que cuando el Señor multiplicó los alimentos y 5,000 personas comiendo, los de Juan en ayuno. Y los discípulos comían. Hermano, dice que sobraron 12 cestas. ¿Ustedes creen que los discípulos no comieron? Pero los otros discípulos estaban ayunando mientras estos vivían de banquete en banquete. Señores, el que no tiene su corazón sincronizado al reloj de Dios siempre se va a incomodar con la fiesta del otro. Ríase, sea feliz, disfrute, porque su alegría confunde al enemigo. Coma, porque eso confunde al enemigo.
haga fiesta. Lo que tienes lenteja, haga fiesta. Sea feliz. Sea feliz. Porque qué esposa que ama a su esposo está triste si el esposo está. Amados, yo puedo estar 2, 3 horas afuera, pero ya Francis, ¿y a qué hora llega? Apúrate. Eres el amor de mi vida. No puedo vivir sin ti. Eso es lo que ella dice. Si está mintiendo ella, ya con Dios. Señores, lo que quiero decir es que si el esposo está por mucha tormenta, por mucha presión en el proceso, siempre va a haber alegría y una fiesta en nuestro corazón. Y esta no es una palabra porque, bueno, es una nueva serie, la idea es cerrar el año. No, la idea es vivir siempre gozosos. No importa porque sea la fiesta, no importa porque se acerca de diciembre, no. Es porque debemos aprender a vivir gozosos, cual sea nuestra temporada. Cualquier cosa puede no estar mañana, cualquier cosa te puede fallar mañana, pero el esposo siempre va a estar ahí. Señor, sincroniza nuestro corazón. Amén. Corazones sincronizados. ¿Habrá alguien que nos visita que dice, oye, yo quiero estar en esa fiesta siempre? ¿Habrá algún amigo, alguna amiga que dice, yo quiero ese gozo? Yo quiero esa alegría. Yo quiero ese espíritu de festejo en mi casa. Y en los próximos días vamos a hablar del Espíritu Santo. Porque he estado comprendiendo algunas cosas en relación al Espíritu. El Espíritu es fiesta. Es la parte gozosa, alegre de Dios. Habrá alguien que dice, yo quiero eso en mi corazón. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. No quisiera quitarles mucho tiempo a los que levantaron su mano, pero pudiesen venir para estrechar su mano y orar por ustedes. Tienen la libertad de pasar y denme el privilegio de saludarles, de extender mi mano y de orar por todos ustedes. Bienvenida, amiga. Bienvenida. 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 Bienvenida, jefe. Bienvenida. Bienvenida. Esta es su casa. Gracias. Bienvenida. Bienvenido, campeón. ¿Falta alguien por aquí? Bienvenida. Señor, yo te doy gracias por ellos. Y que ellos estén aquí me demuestra el afecto y el amor que tienes por ellos. Que tú hoy hayas conducido sus pasos, bienvenida, hacia este lugar, me demuestra el amor y el afecto. Porque quizás como buen padre observaste, bienvenida, observaste que ellos quizás estaban en un tiempo de angustia, en un tiempo de tristeza, en un tiempo de sincronización. Pero tú como buen padre, Señor, los has guiado a tu tiempo. Señor, te pido que tu Espíritu, aunque sé que ya lo está haciendo,
pueda comenzar a sincronizar el corazón de ellos al reloj de tu espíritu, al reloj de tu reino. Señor, que la hora que quizá disfrutar este maravilloso evangelio, sincroniza, Señor, sus corazones. Señor, para que ellos puedan cruzar la línea del luto a la vida, de la tristeza a la alegría, del lamento al baile, Señor, del funeral a la fiesta. Que sus corazones sean sincronizados. A ti toda la gloria y toda la honra. Los dejo en tus manos, Padre. Y que hoy comienzas todo un proceso hermoso, un proceso lindo, Señor. De incremento, de crecimiento, de edificación, de fructificación. Señor, gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias por venir. Esta es su casa. Son bienvenidos. El pastor Esteban les va a dar una orientación. Pastor Peter también por allá. Esta es su casa. Bienvenidos. Se lo damos fuerte a él, amada iglesia.